Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por el privilegio que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de poder compartirla, Señor. Y Señor, te doy gracias por este retiro, que tu mano, Señor, de poder esté en medio nuestro y que, Señor, que cada palabra que podamos recibir, que cada palabra que tú nos estés impartiendo, que sea de edificación para todo nuestro ser. Señor, que tu palabra sea verdad en nuestras vidas y nos haga libres, verdaderamente libres. Anhelamos en nuestro corazón. Amén. Bien, hoy quiero, siguiendo con el tema que estamos viendo, que es nuestro pacto con Dios, el pacto de Abraham, yo le puse el título Recuperando la libertad por medio del pacto. Esta mañana el pastor nos compartía en Efesios 2:12 que dice que estamos sin Cristo, que estamos alejados de la ciudadanía de Israel, estamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. Y eso recuerda que el pastor nos había mostrado que estar sin Cristo era igual a estar sin pacto con Dios. Ajenos a la promesa, sin esperanza, sin Dios. En Efesios, continuamos en Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces nosotros podemos ver que las promesas de Dios fue hecha a través de Abraham, pero fue dirigida a una persona, a Cristo Jesús. Y hemos visto en el libro de Génesis cómo Dios se acercó a Abraham para hacer un pacto entre ellos. Y el propósito de Dios era proveer un camino de regreso a la tierra. Y usó a Abraham como un mediador para traer su palabra y abrir camino a Jesús. Durante la vida de Abraham podemos ver cómo llevó a cabo parte del pacto de Dios. Y podemos ver cómo se fue desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento hasta el cumplimiento en Jesucristo. Una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es esto, que Jesucristo, cuando estuvo acá haciendo su ministerio terrenal, Él no lo ejerció como Dios. Lo podemos ver eso en Filipenses 2, del 5 al 8, que el Señor Él se despojó de todo atributo divino y Él ministró en fe, que es algo importantísimo para poder, activar el pacto en nuestras vidas, y en amor. Él todos los milagros, las sanidades, los prodigios, todo lo que Él hizo estaba incluido en el pacto, cumpliéndolo y caminando perfectamente ante Dios y pagando un precio de sangre y dándonos un nuevo pacto, un pacto entre Dios Todopoderoso y el Señor Jesús. Si el Señor es Señor de nuestras vidas, entonces nosotros somos simiente de Abraham y las promesas son para nosotros y se activarán si estamos en Él. Entonces yo quiero ahora tomar una parte de la promesa que Dios le hace a Abraham. Y quiero que me acompañen al libro de Génesis 17, del 6 en adelante. Dice la palabra: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia, después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Entonces yo quiero acá recalcar cómo el Señor, cómo Dios le dice, y seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. Y dice, y te daré la tierra de Canaán por heredad perpetua. Entonces yo quiero ahora tomar esos dos puntos para desarrollar la prédica y para ver cómo el Señor va a cumplir, cómo nosotros podemos tomar esa promesa, que el Señor le dijo, te daré a Canaán. Canaán es el reposo. ¿Cómo nosotros podemos entrar en ese reposo de Dios para obtener el pacto que Dios hizo con nosotros? Dice la palabra en Deuteronomio 1:7. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ella. No darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Entonces vemos acá que el Señor 430 años después que hizo el pacto con Abraham, ya acá viene y le habla a Moisés. Y recordemos que ahí el pueblo ya había salido de esclavitud. Y el Señor viene y le dice que Él lo va a introducir. Cuando te introduzca en la tierra, dice que habrán 7 naciones que eran mayores y más poderosas que ellos. Y dice, dice que Él la echará. Y cuando entres, que le dice que no haga alianza con esas naciones, que no tenga misericordia y que las eche. Entonces vemos que el Señor le dijo, esta es la promesa que yo le di a Abraham. Ahora cuando entres, tienes que hacer esto. Entonces el Señor le marcó lo que Israel tenía que hacer cuando ellos tomaran la tierra de Canaán. ¿Y por qué el Señor le dijo eso? Dice, seguimos en el 4, dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirá a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares derribaréis y quebraréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Entonces el Señor le dijo, tienes que hacer esto, porque si no, se apartarán de mí. Y el Señor quería proteger el pacto y que su pueblo no se olvidase de ese pacto. Por eso el Señor le dio la advertencia. Y si ustedes recuerdan, después que el Señor le dice eso todo, Moisés designa a 12 espías. Y estos 12 espías eran los 12 príncipes, uno de cada tribu. Y lo envía para que reconozcan Canaán. Y ellos dice que fueron 40 días estuvieron en Canaán. Y cuando volvieron, dice que 10 de estos espías dieron un reporte malo. Dijeron, la tierra es buena, es fructífera,
y dieron después un reporte negativo. Y en cambio Josué y Caleb, ellos sí creyeron en lo que el Señor le había dicho, que iban a tomar la tierra. Entonces yo quiero que a continuación leer esto de Números 13:28. ¿Qué reporte dieron estos 10 espías que hicieron que el pueblo se atemorizara? Dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces ellos vieron 3 impedimentos. Ahí está. Vieron 3 impedimentos. Uno dice que fueron los hijos de Anac. Segundo, las fortalezas de esas ciudades. Y tercero, los habitantes. Entonces yo quiero que empecemos a ver esos impedimentos. Los hijos de Anac. Anac tenía 3 hijos. El primer hijo, Aimán, tiene varios significados. Uno de ellos es, ¿quién es mi hermano? Y ellos habitaban en Hebrón, y Hebrón significa fuerte amistad. Y esto me lleva a ver que el primer gigante es a quién nosotros ponemos como nuestro hermano. ¿Con quién hacemos amistades? Entonces nosotros tenemos que ver con quién nos estamos juntando. Porque a quién ponemos, si nosotros ponemos a nuestro hermano en primer lugar, o ponemos quizás a nuestra familia que quizás no es creyente y la ponemos en primer lugar, o a amigos que tenemos de años. Y quizás preferimos a esos amigos que son inconversos y estar con ellos y compartir. Pero la palabra dice que no hagamos alianza con ellos. Y es muy peligroso porque la palabra en Jeremías dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Y si pasaron años y todavía no lo hemos convertido, ¿quién se está convirtiendo? Entonces, el primer gigante que vemos es ese, que nosotros debemos buscar de hacer alianza, pero con un hermano que está en Cristo, y fortalecernos y buscar la unidad, poder buscar la unidad los unos con los otros y poder ser un pueblo en el Señor fuerte, que crea, alentarnos a ir y a obtener las promesas, de alcanzar las promesas en el Señor. Entonces, nosotros tenemos que buscar eso y no de ser un pueblo dividido, de buscar afuera, de escuchar a gente de afuera, sino debemos buscar a personas que nos alienten a crecer en el Señor. El segundo hijo de Anac es Sesaí y significa blancuzco. Y tiene que ver con la religión, tiene que ver con el legalismo, tiene que ver con las apariencias. Entonces, nosotros tenemos que estar examinándonos. Por ejemplo, si le pregunto, ¿a qué vinimos a este retiro? Entonces, cada uno se responderá. Y algunos quizá diga, sí, yo vine porque anhelo recibir más del Señor. Otro dirá, porque si no voy, el pastor me... Y otro dirá, porque es una actividad más de la iglesia. Entonces, está ya acostumbrado a que hay una actividad, bueno, voy a toda, cumplo con ir a las reuniones y yo estoy bien. Pero eso se va convirtiendo en una religión. Y ese es un gigante que nosotros debemos, es un obstáculo muy grande para que nosotros podamos alcanzar las promesas. Y también el de guardar apariencias. Nosotros, por ejemplo, muchas veces pude observar esto.
Y no es con el ánimo de juzgar, sino para que podamos ir creciendo en el Señor. Cuando muchas veces hay ministraciones o el pastor llama al frente, hay un porcentaje de la iglesia que no pasa. Y mi pregunta es esta, ¿por qué? ¿Por qué no pasó? ¿Qué apariencia quiere guardar? Entonces hay muchas veces que se lo llama para ser ministrado y la persona no quiere ser ministrada. Y dice, para mí no es, eso no es. Y si nosotros nos podemos, yo me preguntaba, ¿por qué? Entonces muchas veces se quiere guardar una apariencia. Y ese es otro obstáculo que debemos ir venciendo. El tercer hijo de Anac es Talmaí, que significa acumular, acumulación. Y la otra vez justo estaba viendo un programa, no me acuerdo en qué canal, pero veía cómo se llaman los acumuladores. Y veía gente que encontraba cosas en la calle y lo metía en su casa, otro, y le regalaba y empezaba a acumular, acumular. Y después pasaba una cantidad de años y cuando veía no tenía espacio en ningún lugar de su casa. Estaba completamente repleto de cosas que ni sabía de lo que tenía. Y ya no tenía más espacio. Y la persona andaba re apretada, así, incómoda, moviéndose en una casa que era grande, pero estaba incómoda. Incómoda y los hijos venían y le decían, pero ¿por qué no te deshaces de todo eso? No, es que eso vale mucho para mí. Pero en sí eran cosas inservibles. Y muchas veces pasa eso en nuestras vidas, que nosotros a lo largo de los años vinimos acumulando cosas. Por ejemplo, orgullo, rencor, resentimiento, y lo guardamos. Y no queremos sacarlo. Y eso está cada vez ocupando más espacio en nuestras vidas e impide que el Señor venga y nos llene con lo que Él quiere. Entonces nosotros debemos empezar a quitar esas cosas. Ese otro gigante es otro obstáculo que se presenta para que nosotros alcancemos las promesas. Lo otro que ellos vieron es las fortalezas. ¿Recuerdan? Vieron a los hijos de Anac, después vieron las fortalezas. Y dice la palabra en 2 Corintios 10:4. Dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar la fortaleza del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Dice, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Por ejemplo, vemos a los valientes de David. Si ustedes recuerdan quién eran los valientes de David, los valientes de David, ¿quién eran? Eran los peores de Israel. Eran los endeudados, los enlutados, todo eso vinieron a David. No vinieron los mejor. Pero David era un hombre de pacto, un hombre que entendía. Y él, ¿qué hizo? Afectó en ellos. Y quitó todo lo no puedo, no alcanza, no soy digno, yo no soy así, soy débil, soy necio. Toda esa fortaleza que ellos tenían. David, como un hombre de pacto, un hombre que creía a las promesas de Dios, él fue derribando toda esa fortaleza de cada uno de esos hombres. Y estos hombres llegaron a ser sus valientes. Hombres que fueron afectados por David, porque él creyó ese pacto. Después vemos
otro impedimento que fue los habitantes. Y dice que los habitantes que eran 7, dice 7 naciones, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y acá vemos al Eteo. Bueno, yo hice un resumen de cada uno de ellos. Dice, el Eteo, ellos, ¿cuál es su arma? Oprimir, rechazar, inseguridad, el temor. Ellos atacan con eso. Los gergeseos atacan para que la persona retroceda, vuelva atrás, con el desánimo. El amorreo, con la amargura, la rebeldía. El cananeo, con la codicia, es materialista. El fereceo, el que no tiene muralla, sin cobertura. El heveo, el que engaña. El jebuseo, el que pisotea, y el acusador. Entonces vemos acá las 7 naciones que el Señor le menciona en Deuteronomio. Sigamos viendo esto. Entonces veamos cómo los padres atan a sus hijos y a las siguientes generaciones. Cuando ellos vinieron, los 10 espías siguieron hablando y dijeron esto en Número 13:29. Y Amalec habita el Neguet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Pero el Señor ya le había advertido que ese pueblo era más fuerte que ellos. ¿Pero qué dijo el Señor? Que lo iba a echar, que lo iba a sacar de esa tierra y que le iba a dar a ellos por heredad. Ese era el pacto que el Señor había hecho con Abraham, pero ellos no lo creyeron. Entonces yo quiero ver esto, en qué le afectó a la siguiente generación. Porque ellos eran los padres de los que entraron a Canaán, porque sus padres no entraron. Ellos perecieron en el desierto. Pero cuando ellos vinieron y dijeron que no iban a poder, ¿con qué pueblo dijeron que no iban a poder? ¿Con el Eteo? ¿Con el Jebuseo? ¿Con el Amorreo? Y con el Cananeo. Tengamos presente eso. Después dice la palabra en Josué, cuando ya empezó la conquista, todo, y ya Josué era de avanzada edad, el Señor habla a Josué, en Josué 13:1. Dice: y siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y acá vemos esto, que ya Josué ya estaba cerca de sus 110 años. Josué murió a los 110. Y aún no había todavía conquistado toda la tierra de Canaán. Entonces el Señor le dice: bueno, ya tú eres viejo, ahora le da la tarea que la reparta a las tribus. Entonces él se dedicó a repartir la heredad a las tribus hasta su muerte. Cuando él murió, los hijos de Israel siguieron conquistando, siguieron tomando la tierra de Canaán. Y esto lo podemos ver en Jueces 1, del 20 en adelante. Dice: y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés le había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Entonces, si cuando recuerdan que Caleb fue el que lo hizo callar a estos 10 espías que traían un reporte malo. Y Dios le cumplió con Caleb. Y él derrotó a estos 3 hijos de Anac
y tomó la tierra, tomó su heredad y la repartió a su familia, a su descendencia. Pero sigamos leyendo, dice, mas el jebuseo que habita en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo que habitó, dice, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Si ustedes leen todo el capítulo de Jueces 1, ahí va describiendo todo lo que sucedió mientras los hijos de Israel iban conquistando. Pero yo le hice un resumen para no estar leyendo. Dice esto, que Benjamín no pudo arrojar a los jebuseos. La casa de José tuvo misericordia con una familia etea. Manasés, Efraín, Zabulón, Aser, Nestalí no pudieron arrojar a los cananeos. Dan dice que los amorreos lo acosaban y no lo dejaron descender al llano. Y recuerdan esto, que sus padres, ¿qué habían dicho? No podremos con nuestro pueblo, con el jebuseo, con el eteo, con el cananeo, con el amorreo. Los padres ataron a esa generación y ellos no pudieron echarla de la tierra de Canaán. Y el Señor había prometido echarlo, pero los padres no creyeron la promesa que Dios le había dado a Abraham y ataron a sus hijos. Y cuando vemos, ¿por qué el Señor decía que Él lo iba a sacar? Porque decía que si no, ellos iban a ir tras los dioses de esos pueblos y que se iban a olvidar de Dios, se iban a olvidar del pacto. Y ellos, sin embargo, mantuvieron a esos pueblos ahí y le hicieron pagar tributo. Pero mientras estos pueblos pagaban tributo, uno que se les reveló, cuando ustedes lean, uno que se les reveló fueron los amorreos. Y empezaron a afectar con sus creencias, con sus culturas. El cananeo también después hizo lo mismo. Y empezaron a afectarlo. Pero este pueblo le pagaba tributo, pero empezó a afectarlo. Y quiero que leamos Jueces, el siguiente capítulo, Jueces 2. ¿Qué pasó en Jueces 2? Dice que el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Entonces vemos aquí que el Señor dijo: yo no voy a romper mi pacto, pero Él le dio una serie de requisitos a su pueblo y su pueblo no lo cumplió. No lo cumplió. Entonces el Señor dijo: bueno, ustedes, yo cumplí, lo introduje en Canaán, pero ustedes no cumplieron los requisitos. Y se fueron tras la costumbre, tras los dioses de ese pueblo. Pero ¿por qué ellos no pudieron? Porque habían sido atados por sus padres. Sus padres dijeron: no podremos con esos pueblos. Y sus hijos fueron afectados y no pudieron.
Entonces nosotros debemos ver en nuestras vidas si no estamos alcanzando las promesas, no las estamos viendo, qué es lo que nos está afectando, qué es lo que nos está atando. Y son ataduras de maldición, son ataduras generacionales. Y que la tenemos que deshacer para poder alcanzar el pacto, para que el pacto que hay, para que ese pacto se haga vivo en nuestras vidas, que nosotros lo podamos obtener, que nosotros podamos caminar en las promesas de Dios. Yo quiero ahora también compartirle otro ejemplo de otro padre. Dice la palabra en 2 de Reyes 20:16. Este era el rey Ezequías. Yo creo que es un rey muy conocido. Dice que, bueno, sus padres, Acaz había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero este rey Ezequías dice que él hizo lo bueno, que él agarró, derribó los altares de Acera, de Baal. Dice que no hay otro rey como Ezequías que hizo volver al pueblo de Judá, dice que hizo volver a Israel a Dios. Dice que este rey procuró de hacer lo bueno. Y vemos cómo también él creyó en Dios y salió, Dios lo libró de la mano de los sirios. Entonces vemos que este era un rey que había hecho las cosas bien en el Señor. Pero un día, acá lo deben recordar, porque un día dice que él enfermó. Y vino el profeta Isaías y le dijo, ordena tu casa, porque morirás. Y él clamó al Señor, le dijo, Señor, ten memoria de mí y acuérdate lo que yo hice por tu pueblo. Y cuando Isaías se estaba yendo, el Señor dice, para. He escuchado la oración de Ezequías, ve y dile que lo he sanado. Entonces después va el profeta Isaías y lo sana. Le da la palabra y él es sano. Después de eso dice que los príncipes de Babilonia se enteran que él estaba enfermo, pero también se enteraron de las grandes proezas que Dios había hecho por medio de este rey y quisieron ir a verlo, quisieron ir a conocer todo lo que había hecho Jehová. Y dice que, bueno, que cuando ellos llegaron, Ezequías le abrió toda la puerta, lo recibió bien y le hizo ver todos los tesoros, todo lo que tenía la casa de Jehová, todo lo que él había acumulado y le hizo ver todo eso a los príncipes de Babilonia. Y ahí viene el profeta Isaías y le dice esto. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia. Sin quedar nada, dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, dice, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y uno se pone a pensar, dice, ¿qué clase de padre es este? ¿Viste? Está diciendo, viene el profeta Isaías, le está diciendo, a causa de tu desobediencia,
cuando esté tu descendencia, le vendrán y le quitarán, lo despojarán de todo lo que has acumulado tú y tus padres, no le quedará nada. Y a tus hijos, a tu descendiente, a los que salgan de ti, vendrán y lo llevarán cautivo a Babilonia y lo harán eunuco, o sea, lo van a mutilar y servirán al rey. Y Ezequías dice, es buena palabra que ha dado Jehová. Y uno se pone a pensar, ¿viste? Y él dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Y si ustedes leen el siguiente capítulo, dice, y Ezequías murió. Porque el Señor, ¿qué le dijo a Ezequías? Ordena tu casa. Y el ordenar tu casa es ver por nuestra vida y por la descendencia. Esa es la casa. Pero él dijo, por lo menos yo voy a tener paz. Y uno dice, ¿qué clase de padre es este? Y muchas veces uno capaz que empieza a mirar, dice, qué locura. Pero si nos analizamos cada uno, muchas veces el Señor viene y nos confronta y decimos, pero yo estoy bien, a mí me va bien. Tengo casa, tengo bienes, tengo auto, todo me sale bien, todo lo que hace mi mano prospera. Yo estoy bien. Pero no nos damos cuenta de esto, que los hijos están esclavizados, que los hijos no pueden alcanzar, que les cuesta mucho, que no pueden tener su familia, que mueren jóvenes. Entonces, pero un padre dice, pero yo estoy bien. Por lo menos a mí me va bien. Pero ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Entonces nosotros debemos como padres examinarnos. Y aún los que no son padres, debemos estar chequeándonos para que nuestra descendencia alcance. ¿Por qué? Porque dice que en el pacto de Abraham es que el padre es de bendición para su descendencia. Y no que el padre es de maldición. Entonces, este pacto es bendición hacia los hijos. Pero este rey Ezequías, él dijo, yo estoy bien. Y muchas veces uno como padre no quiere dejar cosas. No quiere renunciar a cosas que Dios está pidiendo. Porque se ve a sí mismo y no ve cómo está atando a su siguiente generación. Y después muchas veces dice, sí, pero mi hijo no salió como yo. Yo a tu edad había hecho esto, el otro, había conquistado esto, acá, allá. Mira cómo me fue a mí en mi vida y mira lo que sos vos. Porque fueron atados. Ezequías desobedeció y dijo, pero yo estoy bien. Entonces nosotros tenemos que ver en qué hemos desobedecido para que nuestra descendencia no sea atada. ¿En qué dejamos de oír a Dios? ¿En qué dejamos de prestar atención? Para que podamos desatar nuestra vida y podamos desatar a la siguiente generación, a nuestros hijos. En Segunda de Crónica acá sigue hablando del rey Ezequías, pero dice, sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que realmente había en su corazón.
Dios le había dicho, ordena tu casa. Ezequías no lo hizo. Entonces, ¿cuántas veces el Señor quiere que nosotros alcancemos su promesa? Pero como les decía recién, estamos oyendo y estamos tratando nuestro corazón. Es como veía parte del pacto, veíamos esta mañana, que era antes se circuncidaba el prepucio, pero ahora el Señor dice que circuncidemos nuestro corazón. Y el Señor vio acá en Ezequías, dijo, ¿qué hay en tu corazón? Y el Señor dice, ¿qué hay en tu corazón? Debemos circuncidar nuestro corazón. Nos cueste, no nos cueste, debemos hacerlo. Debemos hacerlo para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. Dice la palabra en Juan 8:39. Dice, y respondieron y le dijeron, nuestro padre, nuestro padre es Abraham. Y les dijo Jesús, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham, dice, haríais. Más adelante dice esto, el Señor le dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Bueno, ahí empieza a decir, pero a lo que voy es esto. El Señor, nosotros no éramos de parte de Israel, no teníamos pacto. Recuerdan lo que habíamos visto al comienzo. Y nosotros pertenecíamos a Satanás. Estábamos bajo la esclavitud y Él era nuestro padre. ¿Por qué? Porque nosotros hacíamos su deseo. Pero ahora ya no. Y nosotros debemos estar viendo qué tipo de obra estamos haciendo. Porque si nosotros hemos creído, debemos estar haciendo. Acá el Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y el Señor también nos dice a nosotros, ¿quién es su padre? Y ahí nosotros podemos ver qué tipo de obra estamos haciendo. Y nos tenemos que estar viendo y nos tenemos que estar examinando. Porque las obras que tenemos que estar haciendo son las obras que nuestros padres nos envió a hacer. Que es nuestro Padre Celestial. Pero nosotros tenemos que ver si estamos más cerca del Padre Celestial o más cerca de las tinieblas. Y es algo que nosotros tenemos que ir viendo. ¿Por qué? Porque un padre va a buscar de que su hijo obtenga las promesas. Un padre va a buscar corregirlo. Un padre va a buscar exhortarlo. Un padre va a buscar edificarlo para que el hijo crezca. Y un padre va a buscar que su hijo tenga libertad. Me pareció un muy buen pasaje para que lo veamos. No quiero que me interpreten que estoy haciendo la figura, que le estoy diciendo que somos todos burritos, ¿no? Pero me gustó mucho la figura. Dice la palabra en Mateo 21:2, y si ustedes recuerdan, es cuando Jesucristo iba a hacer la entrada triunfal a Jerusalén. Y Él envía a 2 discípulos a buscar el burrito, un pollino. Y le dice, bueno, y Él los envía. Y acá en el versículo 2 dice, diciéndole, id
a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Entonces los discípulos fueron y vieron ¿quién estaba atada? La asna. Y dice que el burrito, su cría, estaba al lado. Y el Señor envió, dice, desátenla y tráiganla. Y los discípulos fueron y lo desataron. Y el Señor, yo veía esto, que la madre estaba atada y el hijo estaba como en una situación de esclavitud. O sea, se sentía también atado, estaba junto a la madre. Y muchas veces nuestros padres han sido atados, fueron atados por atadura de impiedad, y los hijos también están atados. Y cuando el Señor dijo, vayan a los discípulos y desátenlos y tráiganlos, ellos fueron, desataron a la madre y el hijo fue libre. Y el hijo fue e hizo el propósito por el cual estaba destinado y profetizado por el profeta Isaías. Mucha atadura, mucho impedimento que los hijos tienen es por la atadura que los padres les transmitieron. Y muchas veces los padres no quieren romper maldiciones. Y el Señor quiere en este tiempo que sean rotos todo tipo de maldiciones, porque hay pactos que se hicieron y no con Dios. Y eso debe ser roto, porque eso ata a toda una generación, a todos los descendientes. Y hasta que no se rompa ese pacto, no puede haber otro pacto en el Señor. Entonces, yo creo que como padres, nosotros tenemos que realmente buscar en el Señor de ser libre, de poder ir entendiendo el pacto que hizo Dios y de poder oír la palabra de Dios y poder clamar al Señor, que toda esa atadura sean deshechas en nuestras vidas. En Lucas 13:10 dice esto: y enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto, pues, venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor acá viene y hace una obra. Viene y sana a una mujer encorvada. Pero lo más interesante es esto, que dice: después el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desatáis en el día de reposo sus bueyes o sus asnos del pesebre y los lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de estas ligaduras en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios. El Señor dijo: esta es una hija de Abraham y tiene derecho a ser desatada. Entonces cada uno de nosotros
tenemos derecho a ser desatados. Entonces, ¿cuánto lo creemos? Es donde Dios va a poder obrar. Y es algo que nosotros debemos estar clamando para poder ser libres de todo lo que nos ha afectado. Dice la palabra, un versículo muy conocido de Lázaro. Recuerdan que Lázaro había muerto y llevaba ya hace 4 días. Y dice esto, y habiendo dicho en Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atado, dice, atadas las manos y los pies, con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Si nosotros vemos, Lázaro llevaba ya 4 días muerto. El Señor le dice, ven, sal. Lázaro resucitó y salió vendado, dice, la cabeza, salió vendado las manos, salió vendado los pies. Y a mí me llamaba esto la atención, que el pastor esta mañana nos comentaba que eran los 3 pactos que Dios había hecho con Abraham. Y veía que eran 3 los impedimentos que cuando los espías fueron a ver a Canaán, vieron esos 3 impedimentos que eran los hijos de Anac, la fortaleza y los habitantes. Y ellos estuvieron recorriendo la tierra 40 días. Y Lázaro llevaba muerto 4 días. Entonces el Señor viene y lo llama y le dice a sus discípulos, desatarlo. El Señor ya dio orden para que seamos desatados. Nosotros tenemos que ser desatados e ir a desatar. Entonces, una de las cosas que debemos hacer. Segundo, vemos acá, a Lázaro le había sido envuelta la visión. Y el Señor le dijo a Abraham, ve la estrella. Le había dado una visión de la promesa. El Señor le dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Y Lázaro fue atado sus manos para que no hagan las obras de Abraham. Y el Señor, en el tercer pacto que el pastor predicaba esta mañana, decía, camina delante de mí y sé perfecto. Y a Lázaro le había sido atado los pies. Entonces, vemos cómo el enemigo obra. 3 impedimentos para que no puedan entrar a Canaán. Y en nosotros también hay 3 impedimentos que impiden que ese pacto, que podamos obtener y ser partícipes de ese pacto. Y son ataduras que el Señor tiene que romper. Entonces nosotros debemos estar recuperando nuestra libertad. Porque Dios dice, yo seré tu Dios y el de tus hijos. El Señor dice, yo seré tu Dios. Y como parte del pacto, Él quiere vencer, que nosotros seamos vencedores y que esos 3 impedimentos sean quitados, porque el Señor dice, yo lo echaré. Ya es una promesa de Él, yo lo echaré delante de ti. Esos impedimentos que vienen sobre tu vida no te podrán hacer frente. Te van a querer atar, pero yo he dado orden que seas desatado. Entonces el Señor quiere que nosotros seamos libres, porque Él quiere ser nuestro Dios y Él quiere ser el Dios de nuestros hijos. Entonces es palabra de Dios, es la promesa que Dios hizo para cada uno de nosotros y nosotros debemos creerla, debemos creer y tomar ese pacto que Dios hizo. Entonces, hoy hermanos, así como el Señor le dijo a Lázaro, levántate,
yo te digo a ti, levántate y cree y ten fe que las promesas de Dios es para ti. Es para ti, es para mí, es para mi hijo, es para mi descendencia. Entonces yo anhelo en el Señor que cada uno seamos desatados, que cada uno, que esos impedimentos sean destruidos de nuestras vidas. Que el Señor venga y diga, yo los eché, pero que nosotros podamos también cumplir con todo lo que el Señor nos requiere. Que nosotros podamos ser fiel y que nosotros también podamos creerle con todo nuestro corazón, que quitemos todo exceso de carne en nuestro corazón y que podamos ir delante de Él. Entonces, toda atadura que el enemigo puso, si tiene fe, el Señor la va a desatar. Amén. Entonces, yo te pido, hermano, así como el Señor le dio la orden a Lázaro, levántate, yo te digo, levántate en fe. Levántate en fe y cree que esas ataduras van a ser quitadas. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, así como tú diste esa orden, ve y desátala, quítale esas ataduras que tienen. Señor, hoy en el nombre de Jesús, esas ataduras son quitadas. Toda atadura en la mente, toda atadura en nuestras manos, en nuestros pies, toda esa atadura que vino de engaño, toda esa atadura que vino y dijo, no podés hacerlo, no podés servir a Dios, mira cómo sos. Toda esa atadura de mentira que dijeron, así sos vos, como estás bien. Toda esa atadura en el nombre de Jesús ahora son desatadas. Son desatadas para que puedas ser libre. En el nombre de Jesús, toda atadura en tus pies que han impedido que camines en el camino del Señor. En el nombre de Jesús, todo tropiezo que te fue puesto, en el nombre de Jesús, ahora esa atadura es desatada y quitada de tu pie. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda esa amargura que te fue puesto, toda esa amargura, toda esa atadura de amargura, en el nombre de Jesús, ahora es quitada. Es quitada toda atadura en tus ojos que te hizo ver que no sirves. Toda esa atadura que te fue puesto y te dijo, no servís. No sé para qué naciste. Mírate cómo sos. En el nombre de Jesús, ahora se caen. Se caen en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, toda atadura que te estuvo esclavizando por años. Toda atadura que te estuvo esclavizando por años y te estuvo impidiendo que sirvas al Señor. En el nombre de Jesús, ahora son desatadas. Ahora cree en fe. Créelo. Esas ataduras son quitadas en el nombre poderoso de Jesús. Toda atadura generacional, en el nombre de Jesús, ahora es cortada, es quitada. Toda esa maldición de tus padres, toda maldición que vino de tu padre hacia ti, en el nombre de Jesús, ahora es quitada, es rota toda esa atadura. En el nombre de Jesús, yo veo acá personas que están atadas, que quieren ser desatadas, pero no pueden. Y yo le voy a pedir esto, que en un acto de fe, así como el Señor le dijo a Lázaro, levántate y ven. Levántate y sale de donde estás y pasa acá al frente. En un acto de fe, pasa al frente. Hay personas que están atadas. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza. No tengas vergüenza de decir, ¿qué van a decir? Mira, ¿qué van a decir de mí que yo estoy atado? No tengas vergüenza, pasa, porque el Señor quiere traer libertad a tu vida, quiere desatarte, quiere quitar esa atadura que te tuvieron por años esclavo. En el nombre de Jesús, pasa, ven, como dijo el Señor, ven en fe porque el Señor hará gran obra hoy. El Señor hará gran libertad en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Yo voy a pedir a
a uno de mis hermanos que estén pasando para poder estar ministrando. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que hoy, Señor, toda esa atadura, que hoy sean desatadas. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús.